Sí, sí, tal cual, pero os puedo garantizar que lo bonito es que si lo comprobamos sin utilizar números específicos, es como tener la verdad absoluta, ¿sabes? O sea, es como en plan, es que coge el elemento que cojas que lo va a cumplir. Maravilloso. Es como un debate político en el que uno acaba callando todo, ¿sabes? Vale, tercera propiedad. ¿Cuál es la tercera propiedad? La tercera propiedad me dice que... ¿Qué me dice la tercera propiedad? Joel, ¿qué me dice la tercera propiedad? Voy diciendo preguntas para hacerlo un poco más dinámico, ¿eh? Así no hay bostezos, no os dormís ni nada. Me dice que coge un elemento de S, ¿vale? Dime un elemento que pertenezca a S. 1 menos 1. 1 menos 1, vale. Vale, y ahora me dice, vale, coge un escalar, un número que esté en los reales, el que tú quieras. 5. 5. Vale, el 5 pertenece a los reales, ¿correcto? Vale, ya tengo toda esta información. Ahora la pregunta que yo me hago es la siguiente. Voy a construir el vector lambda por un sub 1. ¿Qué será lambda por un sub 1? Salva. ¿Qué será? Sí, ¿qué sería lambda por un sub 1? 5 por 1 menos 1. ¿Qué sería? 5 por 1, 5. Menos 5. Y menos 5. Muy bien. Sería 0. ¿Pertenece? Perfecto. ¿Sí o no? ¿Captáis ahora? Es decir, ahora la pregunta que me hago es, lambda por un sub 1, que es el 5 menos 5, ¿pertenece a ese? Pregunta. Y digo, sí, porque la coordenada x, que es 5, más su coordenada y, que es menos 5, me da 0. Por lo tanto, sí, la respuesta es que sí. ¿Vale? Vale, vamos a complicarlo un poquito más. ¿Sabes qué pasa? Que nos cuesta familiarizarnos un poco con tantos símbolos extraños, ¿sabes? Sí, lo sé, pero esto es, o sea, para disfrutar un poco de las mates, tenéis que entrar en el lenguaje. Es como estudiar inglés sin el vocabulario, ¿no? Correcto. Ya que ahora hay muchos de estos que te dicen que nada, que no hace falta vocabulario, pero bueno, yo creo que hay una serie de reglas que necesitas saberlas, pues en mates funciona lo mismo. Vale. Una pregunta. Pregunta. En la primera condición, ¿Sí? el 0 siempre tiene que pertenecer Siempre. O sea, siempre está en el punto 0. O sea, siempre tiene que estar alrededor del punto 0. Exacto, es decir, para empezar, podemos decirlo así de la siguiente forma. Todo elemento de un subespacio vectorial, y de hecho podemos generalizarlo de un espacio vectorial, va a pasar por el 0. Es decir, ya lo veremos, esto voy a hacer un pequeño spoiler, los subespacios en R2 van a ser o bien el vector 0 o bien todas las rectas que pasan por el 0, 0. Toda recta que pase por el 0, 0 será un subespacio de R2. Lo que pasa es que la álgebra tiene una parte abstracta para hacerlo lo más general posible, pero al final todas las rectas que podáis dibujar pasando por el 0, 0 son todos los subespacios de todo el espacio en R2. Sí, pero si allí dijéramos que x más y es 3, no estaría pasando. Eso ya no es un subespacio. Por tanto, automáticamente ya lo descartas, porque no cumple una de esas condiciones. Sí, señor. Sí, señor. Podríamos acabar diciendo... Rápidamente lo ves. Claro, todo conjunto de ecuaciones, pero os voy a poner más ejemplos. Todo conjunto de, vamos a poner, ecuaciones lineales homogéneas es un subespacio vectorial. Vamos a acabar así directamente. ¿Vale? Pero no va a servir esa respuesta. Una respuesta poco rigurosa. ¿Vale? Vale, pues fijaros, vamos a hacer lo siguiente. Sí que voy a requerir un poco de vuestro esfuerzo porque vamos a repetir este ejercicio, luego os caerá un par de ejercicios para casa. Vamos a repetir el ejercicio, pero general, vamos a decir de una forma genérica, ¿vale? Vale, es decir, voy a comprobar estas tres propiedades, aunque la primera me la voy a saltar, ¿vale? Porque es un caso específico.
vamos a intentar comprobar las dos últimas, ¿vale? Pero cogiendo un vector genérico. Ahora veis cómo lo vamos a hacer. Vale. Segunda propiedad. El 0, 0 es, vamos a decir, se conoce como trivial, así que esto no lo vamos a comprobar. Pero vamos a hacer la segunda, ¿vale? Entonces vamos a partir de lo siguiente. Yo voy a suponer que tengo dos elementos que pertenecen al conjunto, ¿vale? En vuestra mente está el 1 menos 1 y el 2 menos 2, ¿vale? Pero a partir de ahora, vosotros hacéis una hipótesis. Vais a decir, vale, supongamos que yo tengo dos elementos que pertenecen, ¿vale? Estos elementos, esto es hipótesis, ¿vale? Yo tengo dos elementos que pertenecen a S. Entonces, como pertenecen a S, van a cumplir lo siguiente. Supongamos que un sub 1 es x1 y 1. Ya lo estoy poniendo genérico. ¿Lo seguís? x1 y 1, x1 y 1 van a tener cualquier valor. Respuesta, no. Los valores que cojan x1 y 1 van a ir restringidos ¿a qué condición? A esta condición. Por lo tanto, atención con la jugada, ¿eh? Es decir, 1 pertenece a S siempre y cuando se cumpla que x1 más y1 es igual a 0. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Sí? Bueno. Si yo tengo un vector u sub 2 que pertenece a S, quiere decir que si u sub 2 tiene x2 y 2, si pertenece a S, ¿qué ecuación debe cumplir? Que x2 más y2 tiene que ser igual. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Vale, vamos bien. Vale, esto es mi hipótesis. Yo me estoy inventando dos vectores, dos elementos, que fijaros que no tienen números específicos, pero son generales, ¿vale? ¿Qué debo comprobar yo? ¿Qué es lo que debo comprobar? Que la suma de los vectores pertenezca. Si yo soy capaz de llegar hasta aquí, ya acabo de comprobar genéricamente esta condición. ¿Me seguís? Esta es un poco la idea. Vale. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vale, pues oye, voy a construir el vector suma. Voy a construirlo. Construimos el vector suma. ¿Qué sería el vector suma? Pues x1 más x2, coma. ¿Sí o no? ¿Hasta aquí bien? Sí, ¿no? Vale. Ahora la pregunta que yo me hago es, este vector, o sea, yo debo llegar al punto de decir, oye, ¿va a estar aquí dentro? ¿Va a cumplir esto? Pues vamos a verlo. Fijaros que yo ahora tengo este vector de aquí, ¿vale? Entonces lo que debo comprobar es si cuánto vale sumar la coordenada x, que es esta suma, y cuánto vale sumarle, ¿no? O sea, yo ahora me pregunto cuánto vale esto. Pues tiene que ser, para que sea 0, tiene que ser el negativo de i más 1. Hay i1 más i2 debe de ser negativo. Correcto, pero vamos a hacerlo más fácil. ¿Verdad que aquí yo tengo digamos un camino ya, lo tengo ya preparado? Aquí me está diciendo, oye, por hipótesis, la suma de sus coordenadas es 0 del primer vector, y lo mismo para el segundo. Vale, oye, esto de aquí en la suma hemos visto, una de las propiedades es que yo tengo dos números, me da igual como el orden que los ponga, ¿correcto? Por lo tanto, puedo ponerlo así. ¿Estás de acuerdo? Pero resulta que x1 más 1, ¿qué es? Perfecto. Y resulta que x2 más y2, ¿qué es?
¿Me captáis? O sea, estoy diciendo, oye, según mi hipótesis, esta suma es 0. ¿Sí o no? ¿Veis el x1 más y1? Sí. Yo aquí he puesto que es 0. ¿Por qué he puesto que es 0? Porque he cogido un elemento que está aquí dentro. Pero en el 2 he hecho exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿No? No lo Repito, veo. ¿eh? No lo veo. Hemos llegado hasta aquí, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿cuánto vale x1 más y1? 0. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho al principio. Exacto, porque yo he cogido un elemento y he supuesto que depende de ese. Por lo tanto, esta suma vale 0. Vale, y ahora me pregunto, ¿y cuánto vale x2 más y2? Lo demás no tenemos negativo. Pero también vale 0. ¿Por qué? ¿Por qué x2 más y2 vale 0? Porque esto es lo que cumple el elemento u sub 2 que también he supuesto que pertenece a ese. Entonces, claro, si esto vale 0 y esto vale 0, 0 más 0, ahora es cuando puedo decir, ¿esta suma pertenece? Sí, porque todo elemento que cumpla que la coordenada x más la coordenada y me dé 0, pertenece a mi conjunto. Por lo tanto, acabo de cumplir. Así que ahora ya puedo decir, u sub 1 más u sub 2 pertenece a ese. ¿Ves cuál ha sido el...? O sea, vuelvo a repetir las partes del desarrollo. Lo primero que hago es digo, vale, voy a coger dos elementos que pertenezcan a ese. Mi única forma de coger esos dos elementos que pertenezcan a ese es imponer las condiciones que me está imponiendo mi conjunto, que es que la suma de las dos componentes me dé 0. ¿Sí? Entonces, si el vector u sub 1 tiene coordenada x1 y coordenada y1, todo vector que cumpla que la suma me dé 0 pertenecerá. Por lo tanto, este vector viene representado por esto. Vale, cojo el segundo vector. Sé que cuesta, pero si hacéis un poco el de esto al final dirás, coño, vale, ahora capto lo que estás haciendo. Cojo el segundo elemento y digo que supongo que depende de ese. Si pertenece a ese, ¿qué debe cumplir? Que la suma de sus dos coordenadas me dé 0. Por lo tanto, de momento ya tengo las dos condiciones que deben cumplir cada uno de los dos vectores. ¿Sí? Vale. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Dónde quiero llegar? Vale, si parto de aquí, debo poder construir el vector suma y que también pertenezca al conjunto. ¿Me captáis? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Vale, construyo mi vector suma, pero esto lo hago siempre, no lo hago ahora en plan se me ha ocurrido, esto lo hago siempre. Voy a construir mi vector suma. Mi vector suma es simplemente sumar a este vector, sumarle a este vector. x1 más x2, coma, y 1 más y2. Y es este vector. Y ahora me hago la pregunta, ¿esto pertenece a ese? Y uno dirá, ¿cómo puedo saber si pertenece a ese? Bueno, todo vector que cumpla que la suma de sus coordenadas sea 0 entrará dentro de los privilegiados. Vale, pues oye, esto es la coordenada x, esto es la coordenada y. Entonces debo comprobar que esto más esto me dé 0. Este es mi objetivo. Vale, llego aquí, ¿qué hago? Bueno, como está un poco así desordenado, digo, oye, las matemáticas me permiten ordenarlo. Vale, pues la coordenada x1 la voy a sumar con la coordenada y. ¿Pero por qué lo hago así? Porque es mi forma de hacer un pequeño llamamiento a lo que he hecho yo al principio, ¿no? Entonces digo, vale, x1 más y1 es la condición que debe cumplir el elemento 1. El elemento 1 pertenece, por lo tanto es 0, sí que es 0. ¿Sí? Lo mismo con el otro. x2 más y2, como es el elemento 2 que pertenece, cumple que suma debe ser 0, por lo tanto esto es 0. 0 más 0 es igual. ¿Sí? Vale, pues la tercera os la dejo para vosotros. ¿Vale? Para que la hagáis. Os voy a dejar ahora 5 minutos para que la hagáis.
¿Vale? ¿Algún tonillo? Así aprovechar si me preguntáis dudas.